Nosotras somos Roxana Solís, psicoterapeuta. Mariela Paniagua, consultora de imagen. Y Adolguín, diseñadora de moda. Y hemos decidido crear Transform. Este episodio es presentado por Omorfia, Medicina Estética Regenerativa y Avanzada, la cual es una clínica dirigida por el Dr. Ernesto Estrada, especialista y certificado en Endolize Láser, una técnica mínimamente invasiva y exclusiva. El día de hoy tenemos como invitado especial al Dr. Luis Carlos Grajeda, expresidente del Colegio de Psiquiatras de Chihuahua, médico especialista en psiquiatría y actualmente director de la clínica Atma Mental Hub. Distintas partes del mundo, por esa razón, necesitan dosis más elevadas y en otras con menos dosis hay un efecto terapéutico similar. Las personas han estado optando por buscar su propia espiritualidad a seguir dogmas o reglas religiosas, o sea, ya no está tan marcado, sobre todo en los jóvenes. Más se va aclarando esta parte en donde sí hay una cuestión genética predominante para poder tal vez presentar un trastorno mental, y no nomás un trastorno mental, también lo que es que cuestiones médicas. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast y hoy tenemos de invitado al doctor Luis Carlos Grajeda Gallardo. Él es médico cirujano y además es médico especialista en psiquiatría. Actualmente es consejero municipal de salud en Chihuahua y catedrático de posgrado en psiquiatría. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Nos da mucho gusto tenerte aquí, tenerte en este espacio con toda nuestra comunidad. Pero primero platícanos, Luis Carlos, ¿qué es lo que te motivó a ser psiquiatra? ¿Qué es lo que te inspiró? Y sobre todo esta historia de vida que tienes detrás de ello. Gracias, Mariela. Pues Ada, Roxana, gracias por la invitación a este programa. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué fue lo que me llevó a este camino de la psique, de la psiquiatría? Pues cuando era yo muy joven, ya hace algunos años, unos 30 años por ahí. Hace poquito. Sí, hace poquito. Más de 3 décadas. Me interesaban mucho los temas relacionados con la mente, con la conciencia, esos temas del quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, ¿verdad? Qué padre. Claro. Y sabía yo que pues una vertiente, una parte para saber de esto, pues podía ser la parte de la medicina, para conocer el cuerpo humano, su función, todo esto, y obviamente el por qué se pierde la salud y el poderla recobrar. Y la otra parte también era una vertiente también psicológica. En ese entonces, pues yo creo que la cuestión psicológica no había como tanta información, o sea, ni siquiera teníamos acceso de una forma tan rápida como ahora en internet. Entonces era accesar a libros muy viejos. Incluso también cuando yo estudié medicina, yo recuerdo pues casi toda la carrera fue más que todo con libros, los librotes así. Enorme, sí. O sea, no como ahora que todos los libros son digitales, o sea, eso Sí. no existía. En ese momento el único recurso, las bibliotecas. Exactamente. Y pelearse por los libros con tus compañeros, que luego se lo quedaban ahí. Y tú ya prestado. Exactamente, no, que volvían a aparecer. Entonces, bueno, Ay, que a veces sí, ¿no? Sí. todos subrayados. Y en esta parte, ya hablando ya más que todo de lo que es las neurociencias, pues está la vertiente de neurólogo, neurocirujano, psiquiatra, y lo toco esta parte porque sí es importante que a veces no sabemos qué hace, sí, qué hace cada uno, ¿no? Entonces, Ujú. el neurocirujano, pues es un cirujano que se encarga de lo que es los eventos quirúrgicos que pueden suceder o se pueden realizar en lo que es el sistema nervioso. No nada más en el cerebro, porque muchas veces pensamos que es el cerebro, también son los nervios periféricos, la columna vertebral, Todo el Todo lo que está sistema. conectado. todo lo que está conectado. Y el neurólogo tiene que ver con esta parte, vamos a hablarlo así con el hardware, ¿no? Con la parte del cerebro que puede haber debido a alguna tumoración, malformaciones, problemas genéticos, epilepsia, cefaleas, migrañas, etcétera, que son muchos de los padecimientos o diagnósticos que se tratan.
Y en este caso, la psiquiatría iríamos un poquito más a lo que es el software, ¿no? Que son Ay, los qué trastornos de la padre. mente, que Sí. tiene que ver con muchos temas diversos, que es, por ejemplo, los trastornos afectivos, donde podemos encontrar la depresión, trastorno bipolar, adicciones, trastornos por ansiedad, que son ahora de todos los días, ¿no? Todo mundo. Todos, Básico, y es lo que- y fíjense que antes, por ejemplo, el estrés no era reconocido como si fuera un padecimiento, o sea, incluso era minimizado, ¿no? O sea, ay, no, Y la depresión también, y la ¿no? depresión igualmente, claro que sí. O sea, todavía el día de hoy mucha gente no reconoce o no cree que la depresión existe, siendo Sí. que es Una a vida nivel, monótona también, ¿no? eso también lo pudiéramos ver como un factor, pero a lo que iba es que, según la OMS, la depresión es el primer lugar de discapacidad total en años a nivel mundial. O sea, es algo muy real que afecta a muchas personas y no nada más al individuo, sino a la familia, a la sociedad, las empresas o las áreas de trabajo en donde sea. Pues son muchos, por ejemplo, la hiperactividad, déficit de atención, el insomnio, o sea, son muchos los diagnósticos que ve el psiquiatra. Entonces, ya adentrándome más a esta cuestión de la medicina, a mí me pareció más apasionante, con más gusto, el ir por esta parte de esta ciencia, Que es como que parte el de la mente. interior de lo que es el cerebro, ¿no? Así es, de la mente que es aparentemente algo intangible, pero que también está este, asentada en un vehículo físico, ¿verdad? Ujú. Todo lo que son la neuronas, vías transportadoras, neurotransmisores, y obviamente que las diferentes áreas donde se residen o se almacenan toda esa información, ¿no? Y que va más allá, ¿no? De solo la mente, porque realmente hay sistemas cognitivos como los animales que pues tienen alguna reacción, o sea, incluso tienen memoria, tienen al grado de, de respuesta al medio y de reconocimiento hacia nosotros, por ejemplo, y esta interacción. Pero lo que nos hace más allá a nosotros, pues es la conciencia, ¿no? La conciencia del ser y estarnos preguntando constantemente, ¿no? Constantemente quiénes somos, en nuestro mundo interno, lo pasamos la mayor parte del tiempo, la Claro. mayor parte del tiempo preguntándonos, analizando, soñando, a lo mejor creando escenarios positivos, bonitos o catastróficos, o yendo hacia nuestra memoria con recuerdos del pasado, a veces lo sentamos mucho, y obviamente cuando hay un desbalance, un desajuste en estas partes, pudiera darse un trastorno, ya sea en la parte donde nosotros estamos identificándonos de una manera, o también en las partes externas con el medio ambiente, con nuestra familia, la sociedad, o también cuestiones que vienen ya de índole genético. Entonces, todo este tipo de temas, como esta pincelada que les platico, pues es parte del por qué Claro. me gustó que es la psiquiatría, que la psique, que es la mente o el alma, y la tría que es el tratamiento. Entonces, que psiquiatría, el tratamiento de la mente. Ok. Doctor, y pregunta, porque al final cuando uno decide estudiar algo, como bien decía ahorita, vivimos de experiencias y tomamos decisiones por las experiencias vividas. ¿Por qué decidió estudiar psicología? O sea, sé que por todo lo que dijo la parte técnica, pero de Claro. parte personal, ¿qué hizo decir yo voy a estudiar psiquiatría y no toda la N cantidad de vertientes que puede estudiar un médico cirujano? Claro. Yo ya estaba en medicina, obviamente, para el momento en donde empiezas a ver las diferentes opciones de especialidades, Sí. y estaba una de esas. Ah, en el momento que salgo de medicina, empecé a estudiar por azares del destino, digámoslo así, de que encontré con una colega tuya, psicóloga, y yo estaba interesado en empezar a aprender algo de psicoterapia. Ok. O sea, yo sabía que no quería hacer psicología, sino quería hacer psicoterapia. Entonces, fue como llegué a la Gestalt. Entonces, empecé a hacer una Ok. maestría en psicoterapia Gestalt. Ok. Entonces, ya estaba la parte de la medicina, incluso empecé a dar terapia como psicoterapeuta, y yo veía que había algo que a veces no lograba la pura terapia, ¿no? O sea, esa parte este,
de salud, que era ese brinquito que se necesitaba. Dije, bueno, ya estoy en esto de la psicoterapia, soy médico, vamos a psiquiatría. Y fue así como ya, o sea, lo que sigue, ¿no? ¿Para qué te resistes más? Esa es la parte de la que quería llegar. ¿Para qué te resistes más? Porque sí, es muy cierto que a veces uno elige una carrera, por ejemplo, que decidió primero medicina, pero hay algo dentro de uno que te dice, ay, como que sí, pero falta algo. Y ese algo también nos hace ir adentro de nosotros. Y por experiencia personal, a veces uno dice, voy a dar ese brinco y me voy a dedicar a esto, ¿no? Entonces, yo en lo personal, yo pues estudié psicología por esta parte de, en algún momento tuve contacto con psiquiatras, también con psicólogos, y desde mi experiencia yo decía, creo que me gusta esto, pero ¿qué tal si yo le pongo como mi toque personal? Y que realmente yo empiece a ver también un cambio, porque ciertamente para estudiar psicología y psiquiatría, y como tú estudiaste psicoterapia, tuviste que trabajar en ti, y mucho. Y esa es la parte valiosa que dices, o sea, trabajo en mí para poder dar de lo que yo ya trabajé. Sí, entonces, ¿qué fue lo que trabajó, doctor? Pues yo sigo trabajando. Ajá. No he dejado Muy buena no respuesta. no he dejado de trabajar. Sí. Creo que es un trabajo diario. Sí, 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 total. O sea, es estar constantemente en esta parte del autoanálisis, estar consciente. Yo creo que los que nos empapamos con esta parte de la psicoterapia, realmente es algo en donde debiésemos poder llegar a permitirle al paciente que también lo haga con él, que es una autoterapia. O sea, Claro. que se pueda, en la misma persona estar en este autoanálisis y resolución de sus propios problemas para llegar a una mejor solución de los mismos. Entonces, esa parte, sobre todo en la Gestalt se utiliza mucho lo que es la psicoterapia grupal, pero finalmente yo creo que en este caminar, pues han sido diversos tipos de experiencias, no nada más grupal, también lo corporal, lo individual, y cuestiones transpersonales que me han ayudado a mí para estar en en esto que a lo que me dedico, porque muchas veces nos preguntan los pacientes, oye, ¿y tú qué? Entonces, ¿tú cómo le haces? ¿O con quién vas? ¿O quién Claro. es el terapeuta? Yo creo que tenemos o debemos todos los que estamos en salud mental estar en este autoanálisis Ujú. constante o en este apoyo cuando no existe para tener un terapeuta, ya que hemos visto de una forma no agradable, tristemente, que los eventos y los suicidios están aumentando en toda la población. Sabemos que Chihuahua es uno de los primeros lugares, si no es que es el primer lugar, De hecho, creo sí. yo, primer lugar en suicidios en la República. Entonces, también lo que son los profesionales de la salud no nos salvamos. Y hemos visto alarmantemente que están habiendo casos de terapeutas, psicólogos como de psiquiatras a nivel estatal como nacional. Y, y pues es esta parte, ¿no? En donde nos abandonamos también si no estamos atentos. Y es que absorbe todo, ¿no? De todos los pacientes que tienen, No debiese ser así, pero a veces pasa. no debiese ser así. O sea, Pues que al final y al cabo son humanos y pues en algún momento no estás al 100% y supongo que ahí es cuando te puede afectar poquito a poquito y ya se va acumulando, ¿no? sí, en esa parte cuando tienes baja la guardia, ¿no? Baja el Ajá. escudo, puede ser que, o sea, que te estás pasando por una situación también difícil, Ujú. pudieras también ser más sensible a esto. Y en esos casos, pues no es como que te lleves todo, o sea, vas haciendo de alguna forma una coraza para no estar pensando constantemente en los casos que siento que es mi caso, ¿no? O sea, no estoy todo el tiempo pensando en eso, sino nada más en el momento que estoy con el paciente. Pero claro que hay casos más sensibles en donde posiblemente estés más al pendiente porque hay una inquietud de que pudiera pasar algún evento. Claro. Un intento de suicidio, algo por el estilo, y dices, o sea, el paciente no ha venido, no ha agendado. Yo quiero ir a algo más profundo, a una pregunta muy profunda, y es que quiero preguntarte,
¿por qué somos como somos? O sea, ¿por qué tenemos esta, pues, este autoanálisis de vez en cuando? Porque hay unas personas que no se lo, o sea, no hacen esta introspección, pero, pues, es una pregunta que a mí me ha dado como que vueltas, porque realmente yo siempre me estoy preguntando por qué soy de esta manera, por qué hago esto, por qué me gustan estas cosas, por qué somos como somos. Es una pregunta muy interesante que no existe como una respuesta en general que podamos decirlo y que si digo que yo soy el portador de la verdad, pues estaría mintiendo. A lo que nos podemos ir es a las cuestiones de la personalidad, en donde está formada tanto por el temperamento como por el carácter. Entonces, el temperamento sabemos que es una cuestión genética que viene heredada del padre. Padre, nuestra madre, desde niño, cuando ven al bebé, dicen, mira, está igualito a su papá, o igualito a su mamá, ¿no? A la mejor más berrinchudo, más corajudo, o más alegre, más risueño, etcétera. Y todos los caracteres, que son todas las cuestiones que nos pasan en la vida, desde donde nacimos, el lugar donde nos tocó en la familia, a lo mejor ser primer hijo, segundo hijo, a lo mejor tuviese un deceso en la familia, un hermano previo a nuestro nacimiento, algo significativo, el estatus socioeconómico, hasta la colonia en donde viviste, cómo estaba formada la familia, la escuela, las distintas etapas de tu vida, si estuviste en una familia parental, monoparental, todo eso va influyendo, ¿no? Si tuviste a lo mejor un enfermo en casa, entonces todo esto va a formar la personalidad. Entonces, estos caracteres van con el tiempo pues asentándose y van generando esta identidad del self, del mí mismo, ¿no? Donde yo me doy cuenta que soy eso, pero está de alguna forma influenciado también por el medio ambiente. Y por ejemplo, en cuestión de alma y espíritu, que es algo que también tocas más bien en cuestión de alma, ¿tiene algo que ver también? Ahí no sería tanto que sea la personalidad con el alma. O sea, el alma es otro punto interesante, lo que es alma y espíritu. Si nos vamos a la parte del alma, pues es lo que nos hace nuestra esencia vital. No son temas, y qué bueno que lo dices, no son temas que desde el punto de vista como psiquiatra y en la psiquiatría en general, Sí. si se enseñe o se toquen normalmente, pero actualmente esto ha ido aumentando muchísimo. O sea, porque todo lo que son los temas espirituales, hay como esta revolución. O sea, más allá de lo que fue en los 60, los 70, con los psicodélicos, el LSD, estos de New Age, ahora en el presente, todos lo que son los temas espirituales han estado de mucho interés para las personas, incluso cuando vemos, a lo mejor por redes sociales, algún mensaje que tenga que ver esto, vemos que son miles y miles tanto de likes como de comentarios, ¿no? O sea, hay un gran interés en esta parte, pero bueno, el alma tiene que ver más con esta parte individual, en esta esencia, esta chispa, de vida, y el espíritu es esta parte que nos conecta con todo, nos conecta con la fuente, con el colectivo. Entonces, pues es todo, yo creo que todo también un tema para platicar con lo del alma, sí, claro. Sí, pero claro que no es como común que un psiquiatra nos hable de eso. Por eso es como que causa más intriga que, como comentabas ahorita, que ibas agregando experiencias. De médico cirujano agregaste psiquiatría, psicoterapia, y luego, ¿en qué momento agregas esta parte, digamos, espiritual? Espiritual. Pues es parte del todo y parte de nosotros mismos. O sea, tenemos que ver la parte del cuerpo, la parte que es la materia, que también pues sabemos que es energía, lo que es la mente. Y que ahí podríamos meter también lo que son las emociones, aunque hay quien dice, pues, lo que es la mente, lo que son las emociones, o sea, podemos llamarlo, y lo que es la parte espiritual. Entonces, somos un todo. Y si lo diseccionamos, o lo dividimos, o decimos, no, yo, pues, esto no, muchas veces nos quedamos cortos, porque
muchas personas vienen con un problema más que físico, que a lo mejor que pueda ser un problema de insomnio o a lo mejor una cuestión heredada. Ahí puede haber una cuestión espiritual, una cuestión emocional que está ligada a esta parte y que es lo que le pudiera estar causando un conflicto en ese momento en algún tipo de decisión. Obviamente que sabemos que los que se han atribuido la batuta en dictar lo que tiene que ver en el área espiritual, pues han sido las religiones. Sí, sí. Y cada vez más las personas han estado optando por buscar su propia espiritualidad a seguir dogmas o reglas religiosas. O sea, se ha visto, yo lo veo, yo siempre les pregunto qué religión profesan y recuerdo cuando empezaba era mucho católico. Y No, luego ahorita ya casi y no. después fue cambiando como católicos y protestantes y ahorita mucha gente pues se era agnóstica, dice O ateos, ateos. sí, o sea, no ya no está tan marcado, sobre todo en los jóvenes. Sí, y algo que acabas de comentar ahorita, pues a mí lo que me pasó justamente sobre el despertar y todo lo que hablabas ahorita espiritualmente, pues por ejemplo, yo en algún momento pensé que tenía esquizofrenia, pero después descubrí que había algo más. ¿Cómo nos puedes discernir la parte de la esquizofrenia o de algún trastorno mental con el despertar espiritual? Muchas veces pasa estas partes donde alguien que tiene un despertar espiritual y empieza en un estado de excitación porque sienten esta conexión con el todo y pareciese lo que es un brote psicótico o un episodio de manía. Entonces muchas veces dicen, no, o sea, tiene, tiene trastorno bipolar y nos vamos rápido a hacer un diagnóstico, pero no vemos el trasfondo de las cosas. A lo mejor esta persona estaba ya practicando meditación o meditación trascendental o fue algún tipo de retiro, o sea, incluso hasta a estos talleres que tienen que ver con cuestiones más fuertes de choque porque hay una cuestión traumática. eh, no voy a decir algún nombre de estos talleres para no meternos en complicaciones, pero sabemos que hay varios sí, aquí en la capital. O también pues cuestiones con experiencias psicodélicas también, el uso de N número de sustancias, que esto obviamente altera la bioquímica cerebral y va a causar esta parte, vamos a llamar así, de un despertar. No es como que pase el despertar, porque muchas veces pensamos de que, ya, y es muy frecuente que suceda. O sea, que por tener un despertar, ya lo Ya hicimos. sé. Y la realidad de las cosas es que es un despertar y normalmente nos volvemos a dormir o volvemos al estado Normal. normal a como estábamos antes. Y pasan a veces días, semanas, incluso a veces hasta meses, y sucede eso, ¿no? Pues Entonces, ya tenemos más conciencia, ¿no? sí hay más conciencia porque estás ya constantemente pensando en eso, analizando, y esa experiencia de esta alteración o este estado alterado de conciencia o de amplitud de la conciencia ya nos dio información que antes no habíamos accesado. Y es que cuando, por ejemplo, yo medito, me vuelven a llegar como en esos trances. Entonces, como que llega esa información de despertar, justamente, o sea, esa información que viene, pues, Pues como una sí, conexión, ¿no? Más bien. ajá, una conexión, pero no quiero entrar tanto en ese tema personal, pero sí entiendo en esa parte, por ejemplo, pues te digo, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, en las meditaciones o, por ejemplo, cuando literal, es que, por ejemplo, incluso al ir en la calle, o sea, estar como en esta parte presente, pero también estar pensando en que, ¿cómo lo puedo decir? Sin irme como a mi loquera. La vida del cangrejo. Sí. Ajá, que estoy en la inmortalidad del cangrejo y que empiezan a pasar este tipo de pensamientos, este tipo de conciencias que van mucho más allá de, pues, esta conciencia que
se me fue totalmente la palabra, pero que va más allá, o sea, que no es, incluso de este plano, si se pudiera decir. Entonces, es una conciencia mucho más abierta, ¿no? Y es que eso también puede ser de que estés consciente del hecho de estar vivo, ¿no? Como que a veces estamos nomás existiendo y como que llegas un momento en que te das cuenta de que, ah, caray, o sea, tengo manos y te empiezas a ser consciente así totalmente de todo tu entorno, pero de una manera abrumadora que hasta te sientes súper pequeño en el universo y como que es ese tipo de conciencia también, no nada más como que espiritualmente, o sea, el saber que estás aquí presente en el momento. Creo que eso también a veces puede abrumar. Y luego te quería comentar algo. Hace mucho tiempo, la verdad es que desde chiquita me gustaba mucho ver documentales en Nat Geo y así. Entonces vi uno, donde hablaban a personas muy, pues, religiosas, pero de diferentes religiones, o sea, que budistas, otros simplemente de meditación, católicos, cristianos, y a todos los sometían a un análisis de resonancia magnética nuclear para analizar la actividad cerebral. Y a todos, cuando se ponían a meditar o realizar su oración, se les activaba la misma parte del cerebro. No recuerdo si es la glándula pineal. Entonces, como que no sé si ahí apenas estaban comenzando como que esa parte de analizar eso. Y se me hizo bien interesante porque dije, bueno, o sea, cada quien ve de diferente manera su espiritualidad, pero a todos se nos activa la misma parte del cerebro y únicamente se activa cuando estás en ese estado de oración o de meditación. Pues es que viene de lo Coméntanos mismo. algo al respecto porque desde entonces tengo esa duda y siempre la tenía bien presente, pero pues creo que es el momento indicado para Claro, preguntar. esa pregunta me encanta. Sin antes decir nada más que cuando en esta diferencia que decías, cuando es muy breve, a veces se diagnostican episodios psicóticos breves Ujú. o se hacen diagnósticos, pero hay que ir a los criterios diagnósticos y ver la funcionalidad del paciente, los cambios que está habiendo antes de diagnosticar un trastorno y empezar con un tratamiento, ¿verdad? O sea, nada más para cerrar esa parte. Pero yendo ya a lo que es esa parte de la glándula pineal, el tercer ojo, tema central de nuestro cerebro, que es enigmático este tema para aquellos que empiezan a ver en todas direcciones. Obviamente que el que no lo ha probado, pues no sabe lo que es. O sea, Ujú. el que no ha ido a la feria, pues no sabe de qué se trata. Te lo pueden Sí. platicar, pero no es lo mismo sentirlo. ¿No? Es como Ujú. el aire, o sea, no lo vemos, pero lo sentimos y así pasa con estos sentidos que se empiezan a despertar. Hay muchas personas que ni siquiera o sea, ni siquiera está en su radar. Que ni siquiera está en su conocimiento ni que existe la glándula, ni que existe esta parte. Y, y una sustancia que se ha estudiado, que sabemos que existe en nuestro organismo y que hay en dosis muy mínimas, que es el DMT, la triptamina, y que es esta parte que se estudia, que es la que nos ancla con esta parte espiritual, esta parte trascendental, que se cree que cuando han aumentado estos niveles en algunas personas es donde logran tener estos estados espirituales, por decirlo así, eh, en donde pueden canalizar, escuchar, sentir más allá de lo que es lo normal y que vamos a las cuestiones espirituales, paranormales, que son temas muy, muy amplios y muy diversos. Y estas sustancias exógenas, como el DMT sintético o el 5-M de DMT, que no tiene sustancias como el bufalvarios, que se puede consumir de forma exógena, nos permiten o le permiten al individuo tener estas experiencias, incluso experiencias cercanas a la muerte, que, es la, que son muy parecidas a las que se han reportado en personas que de alguna forma han tenido estas muertes y han sido resucitadas o revividas por estas experiencias de esta manera, ¿no? O sea, son los testimonios similares. Hay un autor que se apellida Stallman, hay un libro que se llama DMT, la molécula de Dios, que desde el punto de vista científico da muchos testimonios y cómo lleva estos protocolos para este tipo de experiencias. Y bueno, la literatura se ha ido aumentando mucho. Pareciese como que
no existe nada, pero realmente es como entrar en ese mundo, ir escarbándole para encontrar, pero pues lo que dices tú es totalmente cierto, ¿no? O sea, tenemos esa parte y las personas que lo experimentan muchas veces terminan yendo con el psiquiatra porque no saben qué hacer, o sea, Piensan que están locos. sí, no saben qué hacer. Entonces, si no sabemos un poquito de estos temas, pues lo que vamos a hacer es inmediatamente aplicar Medicar. un antipsicótico, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? O sea, ¿cómo es que se activa esta zona? No sé si ya la respuesta, porque supongo que en otros mamíferos y en otros animales, pues no ha de existir y creo que eso es lo que nos hace diferentes, bueno, una de muchas cosas, ¿verdad? A los seres humanos. No sé si Pues hay algo que lo detenga. realmente no lo sabemos, ¿eh? Porque a veces hay quien piensa que los Un animales mayor nivel de conciencia. sí tienen Como los delfines. colectivamente, por eso son animales, viene de animal. O sea, Mm, entonces es este colectivo que vemos muchos comportamientos son muy conductuales aparentemente, pero tienen movimientos geométricos, o sea, estas danzas ujú. tan hermosas que observamos, que no nomás está explicado por la conducta, ¿no? Y como hablaban algo del mundo cetáceo, algo del mundo marino, también pues realmente no hay todo, hay No se mucho puede estudio, pero no escapar. hay como una comprensión total de Ajá. nosotros hacia ellos. Y los que tenemos compañeros, mascotas, empezamos a ver que esa relación o esa comunicación no verbal que se puede llegar a tener. Pues incluso hay plantas también, ¿no? Que se comunican a través de sus raíces y hongos también creo que se comunican Pues, Tiene a su través de propio la tierra. sonido. Ajá. Entonces sí, sí es cierto. O sea, como que todo está conectado y pues venimos todos de aquí de la tierra. Entonces, pues supongo que por ahí está esa conexión. pues, nuestra materia viene de aquí. Ajá, la materia. Pues, el nombre de humano es eso, porque venimos del humus, de la tierra. O sea, entonces la tierra, Gaia, o sea, es de donde viene todo. O sea, estamos asentados en este vehículo físico. Y muchas veces hablar o decir estos temas y desde el punto de vista de la ciencia, entra como en ese choque, ¿no? Conflicto. ¿Por qué? Porque empezamos como humanos explicándolos todos desde el punto de vista mágico, espiritual y que tenía que ver con los astros, etc. Y después quisimos ir más allá para explicarlos y encontramos la ciencia. Pero también la ciencia también tiene un Un tiene un límite. límite, ¿no? Y hay cosas que también la ciencia no las explica, y pues muchos conocemos casos que inexplicablemente sanaron, este tipo de cosas, Ujú. que obviamente que el que se resiste, el escéptico busca el no, el no, el no, el no, el no, Sí. ante todo, ¿no? Aunque tenga la evidencia, que muchas veces no todas las evidencias son visuales, ¿no? Entonces, pasan cosas y es el colectivo el que lo explicó. Entonces, transculturalmente, también hay diversos tipos de manifestaciones conscientes de la realidad, ¿no? Y esto pues, está escrito, pero en la historia, en los libros, y vemos todas estas similitudes que existen, este, que para nosotros cada vez va viendo como más claridad de cómo hay tantas similitudes en las diferentes culturas desde hace miles de años, cómo era posible, ¿no? Que pudieran escribir o plasmar cosas tan iguales. Ujú. Está súper interesante todo. Creo que, como dices, en la ciencia a veces va a llegar un límite y no hay explicación en ese momento, porque quizás después la tecnología avanza y hay manera de continuar aprendiendo. Y creo que lo importante que debemos de estar muy conscientes las personas es de no decir tajantemente, esta es la verdad absoluta, porque esa es tu verdad absoluta ahorita. Y hay que estar abiertos a que eso puede cambiar a otras posibilidades y que realmente ser humildes y decir, no lo sé todo, pero estoy buscando aprender
y estoy buscando ver el cómo sí. Y qué padre que tú como especialista, pues, estés viendo todas esas opciones y no te estés cerrando únicamente a la medicina como ciencia, así como puede ser agnósticamente, porque creo que el humano es más complejo que eso, y eso está bien interesante. Y va más allá de todo lo que podemos tocar, ver, sino la mente es muy poderosa y todo. Creo que todos tenemos la capacidad, bueno, no creo, lo sé, todos tenemos la capacidad de crear, de hacer cosas increíbles y de tener un poquito de más de uso del cerebro y que justamente eso viene de estar despiertos, de tener más conciencia. Entonces, pues es muy interesante todo lo que nos explicas porque justamente no te cierras a esta parte y luego, por ejemplo, también en esta parte, ¿tú estás de acuerdo también en medicar siempre a los pacientes o cómo es esta dinámica que tú manejas? Pues no es como que a todos los Porque, pacientes los tengas que medicar, ¿verdad? porque es que a mí me pasaba, por ejemplo, a mí me daba pavor de que ir al psiquiatra porque yo veía a otras personas de que andaban todas atontadas, etcétera, etcétera, y yo decía, es que yo no quiero andar así, yo tengo una vida muy activa como para andar toda, pues, toda dopada. Entonces, ¿cómo podría ser el estilo de vida también de las personas al momento de que tú digas, ah, no, pues esta está bien? O si O se sea, puede o sea, llegar a estar el estable. tratamiento va a ir en función, obviamente, del diagnóstico de la pérdida de la funcionalidad de esa persona y del sospechar o no de un trastorno que pudiera llevar a una cronicidad y recomendar un tratamiento a más largo plazo. Pero muchas veces hay cuestiones emocionales transitorias, por ejemplo, un duelo o un trastorno adaptativo porque se perdió el empleo o hay disolución en la familia, de la Una ruptura pareja, amorosa. o cambios migratorios. Imagínate ahorita lo que está pasando con las cuestiones de migración y que las personas que tienen Sí, toda una vida de repente pues la regresan a su casa y se queda la mitad de la familia allá. Pues todo eso genera un estrés. Entonces hay que restablecer esa vamos a llamarlo así, esa estabilidad debido a que se perdió esa resiliencia emocional o que fue muy fuerte el trauma, etcétera. Y muchas veces no es necesario, depende del grado, el medicar. La terapia es una herramienta formidable que va a ayudar muchísimo a las personas, pero a veces pasa esta parte en donde se decide terapia y a veces la gente sí quiere esto, no medicarse y va con varios terapeutas y el problema pues va a ir de otra índole que necesita el medicamento, la medicina, buscando la dosis adecuada o el medicamento adecuado para evitar eso. O sea, evitar eso de que se vean muy adormilados, como dicen, es que a mí me quieren traer como son, pues no es que te quiera traer el doctor, o sea, no creo que haya alguien que tenga como la intención de decir, voy a darle mucho para que se ande como zombie, ¿no? Sino que tiene que ver con la dosis que no está ajustada y a lo mejor ya no regresaste y a lo que la está peor. consulta y te quedaste pues así con esa dosis, pues andas, entonces hay que ajustar ese tipo de medicamentos para que la funcionalidad no se pierda. El chiste es ese, ¿no? Mejorar. Sí, porque cada cuerpo es diferente, ¿no? O sea, ya quitándolo del peso, aparte, pues, por ejemplo, a mí no me gusta mucho tomar medicamentos para no alterar no recuerdo, los receptores, Neurotransmisores. ajá, para que yo no necesite tanta dosis al momento de enfermarme. Entonces trato de no medicarme tanto por ese sentido. Entonces siento que a mí me afectan, pues me hacen efecto más bien muy rápido los medicamentos. Yo sé que aparte estoy muy delgadita y todo eso, pero aparte siento que también por eso me, me afectan demasiado. Incluso hasta el café me pone toda ansiosa. El café normal. Entonces, pues sí, hay un proceso de adaptación para, sí, por el peso, la antropometría de la persona, pero ya después de manera personal, ¿no? Para ir ajustando la dosis. Claro, y va a depender mucho hasta incluso las cuestiones genéticas. Vemos que hay personas que en distintas partes del mundo, por esa raza, necesitan dosis más elevadas
y en otras con menos dosis hay un efecto terapéutico similar. Ujú. Incluso pueden haber alteraciones genéticas a nivel de los citocromos que si si no lo detectamos con un examen genético, que no es como algo tan común, es algo raro porque no son baratos, no vamos a saber y esa familia o esos tipos de medicamentos no le van a hacer efecto o le van a hacer un efecto mínimo o al revés, o sea, te va a causar muchos efectos secundarios, pocos efectos terapéuticos. Entonces, realmente sí es muy diverso y en ocasiones el psiquiatra o los psiquiatras lo que hacemos es estar haciendo combinaciones farmacológicas de distintas familias de estos medicamentos para ir de alguna forma influyendo en este metabolismo o en esta dinámica con los distintos neurotransmisores, dopamina, serotonina, norepinefrina, etc. Ok. Yo tengo una pregunta que ahorita era lo que estabas comentando acerca de de las herencias. Entonces, esto es algo que yo me he preguntado siempre también, de si influye algo en nuestros antepasados o nuestra herencia en parte de quiénes somos, por qué somos así y sobre todo de nuestros ancestros. Definitivamente sí, sí. O sea, la cuestión genética pues influye desde lo que es la parte fenotípica, cómo nos mostramos al mundo, nuestra estatura, todo lo que ustedes antropométricas que tenemos y, y las cuestiones también interna, todo lo que es todo lo que es el biotipo y la cuestión mental, cada vez más se va aclarando esta parte en donde sí hay una cuestión genética predominante para poder tal vez presentar un trastorno mental. Y no nomás un trastorno mental, también lo que es cuestiones médicas, hipertensión, diabetes, etcétera. No quiere decir que la genética vaya a ser determinante y lo vayas a presentar, ya que hay factores epigenéticos, que es lo que se está hablando mucho de la epigenética, que tiene que ver con los factores externos que pueden activar o no la gen. Entonces, por ejemplo, en las cuestiones de trauma, se ve que las personas que estuvieron, que son hijos o que estuvieron en las cuestiones del holocausto, Segunda Guerra Mundial, cuestiones de guerra, los hijos también, aunque no hayan estado ahí, al tienen Recuerdos. pues sintomatología. Como si hubieran estado ahí. Sí, no como si hubieran estado así, ahí que tengan como los sueños, pues esta cosa, pero sí esta predisponencia a mayor ansiedad. Ujú. Sí. Ok, pues sí, pasa en muchos casos también, por ejemplo, en cuestiones, no sé, también de bueno, vaya, de la Segunda Guerra Mundial, iba a decir que es lo mismo, pero en otras cuestiones, por ejemplo, ahorita que nos pasó de la pandemia, ¿no? De las depresiones y como muchos suicidios. Entonces, por ejemplo, nuestros hijos pueden crecer de alguna manera tristes o con problemas de depresión si alguna persona tuvo estos problemas de depresión o que le afectó demasiado esta parte de la pandemia y que lo pueda heredar la persona, ¿no? O sea, sus hijos. Definitivamente este tema de la pandemia es un tema que nos da para platicar sí, todo un episodio, porque realmente todavía no, a ciencia cierta, no podemos ver toda El daño colateral. sí, un daño colateral, pero uno de los principales daños colaterales sí fue el aumento en el índice y de trastornos mentales. Muchas veces Ok. unos consideran que no, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que muchos estudios sí lo comprueban de que sí hubo un aumento. Personalmente, en lo que vimos en la ciudad de Chihuahua y el estado, prácticamente en todo el país, yo creo que en todo el mundo, fue sí un aumento exponencial de lo que fue la atención en salud mental. O sea, realmente no nos dimos abasto los profesionales de la salud mental, los psiquiatras, y tampoco los terapeutas. Ahorita como que apenas empieza otra vez ya a calmar, pero fue algo totalmente exagerado. Pues Entonces, sí, bueno, no sé. no, adelante. Por ejemplo, es que hacíamos mucha introspección de nosotros también y luego, por ejemplo, las personas
que estaban en pareja, se conocen después de no conocerse, porque muchas veces estás en pareja y los dos trabajan, entonces al momento de estar encerrados en un solo lugar, y pues también está muy marcado el índice de divorcios después de la pandemia, o más bien en la pandemia. Entonces, en esta parte justamente sobre los trastornos fue como creciendo, ¿no? También, Los y jóvenes. donde se exponenciaban todos estos tipos de, pues, es que a las personas nos pudieran decir como locas, pero que por ejemplo, teníamos más problemas incluso hasta de tener euforia o incluso de tener pues más, ay, se me fue la palabra, Dios de mi vida, se me están yendo todas las Bueno, ideas, fíjate, pero o sea, a lo que estás hablando tú, y que sí es una realidad, eh, el hacinamiento, pues, era un factor. También aumentaron los niveles de violencia. sí es cierto, ¿verdad? Todo lo que fueron las obsesiones por estar limpiando las cosas, ¿sí? Incluso las compras, ¿no? Las Compras línea. compulsivas en compras línea. compulsivas, apuestas en línea, Pues que había muchos factores de estrés, o sea, salud, económico y aparte estar sí, encerrado. pues el estrés económico, porque pues muchos estaban como que qué padre, a mí me está pagando y yo estoy aquí en mi casa, ¿no? Pero del otro lado estaba la persona que estaba pagando y que no sabía hasta cuándo iba a tener que O el pagar emprendedor. una renta, iba a estar pagando sueldo, sí. Fue un estrés realizado tanto fueron también las muertes, ¿verdad? Que pues, muy duro, muy fuerte cada Por familia, eso estuvo muy como feo. también las pérdidas de empleo, el cierre de empresas. Entonces, digo, esto es todo un tema lo de la pandemia, pero yo creo Otro que sí, más capítulo. adelante ya se están viendo cosas, pero se va a ver más cosas más adelante. Creo que donde está más marcado es en los jóvenes. Bueno, me vi bien anciana, ¿verdad? Pero en los chavitos, yo ahora que estudié mi segunda carrera, que conviví con ellos, sí vi mucho, pues en esa generación en general, no necesariamente mis compañeros, vi que sí sufrieron por eso. O sea, incluso una amiga mía me dijo, es que yo no tuve graduación y yo, ¿cómo? Pero si la graduación de la prepa es como que de las cosas más bonitas y no vivieron esas experiencias. Entonces, yo creo que ahorita no sé qué les depara sobre todo a ellos, porque como quiera nosotros pues estamos más formados, ¿no? Y no, con más madurez, entre comillas. Pero pues ellos que no pudieron experimentar muchas cosas, o sea, no sé ya en el mundo laboral o ya en adultez cómo les vaya a afectar ¿Tú tienes, todo por eso. ejemplo, en esta parte jóvenes que se estén preocupando por estos temas? Ese es también tipo por estrés. Su salud mental. Su salud mental. Creo que los jóvenes han aumentado mucho en ir a atenderse y no llevan el estigma de los grandes. Ujú. Sí, Es ¿verdad? algo como Que que esa- normal. sí, creo que vivimos una época en la que Ir a hay psiquiatra tanta de locos. información y se está volviendo tan normal y parte de la canasta básica, por así decirlo, el ir, el tratarte. Pero creo que el nivel de conciencia de los jóvenes es mucho más amplio porque están trabajando la parte de no ocultar. Ujú. Y generaciones pasadas es oculta, 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 no digas, está mal. Soy Y fuerte. ellos vienen y dicen, así me siento, esto me pasa, aprenden a identificar las emociones y tan es así que desde muy chiquitos ya están trabajando el tema emocional. Me llamó la atención que decías ahorita en los jóvenes, creo que hasta en los pequeños, porque me ha tocado que hasta de guardería, no sé, me los llevan ya ahora 3, 4 años y es niño pandemia y yo, hasta la etiqueta, es niño pandemia, porque nació en esa época, pero Es que sí. como hacen esa diferencia, o también de que, es que no tiene mucha sociabilidad, es niño pandemia. No, pero por ejemplo, Ujú. también a mi sobrinito, eh, están haciendo tanta conciencia también por ejemplo, ¿cómo se llama? Guardería. ¿Y cómo se llama después de guardería? Preescolar. Preescolar. No, pero, bueno, sí, para no decir. Maternal. Sí, maternal. Mm. En donde los enseñan a decir, a ver, ¿qué quieres, qué no quieres? ¿Cómo te sientes? Sobre todo, ¿qué te hace sentir esto? Entonces los niños, literal, no, mamá, es que eso no me hace sentir bien. Cuando dijo el niño o cuando dijo mi sobrinito eso, yo dije, lo que les están enseñando, qué bonito. Y que a nosotros nos callaban, por ejemplo, yo cuando le conté a mi mamá, voy a contar mi historia. No, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Eso es exponerte y que no sé qué. Y yo, ¿qué tiene, mamá? Es lo que quiero hacer.
No, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Y yo, sí, estoy bien loco. Entonces, o sea, la forma en cómo los adultos piensan que el exponerte o el ir a contarle a alguien más o ir a medicarte es simplemente de locos. Y de hecho estaba viendo un TikTok en donde una psiquiatra, ya, me voy como por ciento con una psiquiatra en donde pone una silla y luego pone el ir al psiquiatra es de locos y luego una persona, así que 4 de la tarde una persona de duelo, 6 de la tarde una persona que perdió incluso a su mascota, porque se supone en el cerebro cuando pierdes una mascota, el cerebro lo capta como si hubieras perdido un hijo. Pues sí, Entonces, ajá, o por ejemplo, 6, 7 de la tarde, una persona que perdió su trabajo. Entonces lo ponemos tanto, o tenemos este estigma de que sea para locos, cuando realmente pues es para todos y es parte de la canasta básica. sí, sí. Y doctor, ¿cómo es una consulta con un psiquiatra? Porque hay que romper un poco de estigma. De pronto es como, yo fui, me senté y le dije, me siento mal y salí con una receta. ¿Cómo es realmente ir a un psiquiatra? ¿O cómo debería ser? Ahorita lo que están hablando de la atención de salud mental y obviamente para todo el público y todos los que nos están viendo y escuchando, pues es cuando veamos que ya pasaron más de 15 días y se está muy alterada nuestra conducta, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, buscar la atención. O sea, puede ser tanto con un terapeuta como con un psiquiatra, depende del cuadro, ¿no? Ahora, yo les digo, no se esperen. O sea, no se esperen para hacer la cita porque las filas están largas. O sea, no es como que Sí. digas tú, ay, quiero atenderme, marca y mañana me da la cita. No, o sea, realmente pueden durar semanas o hasta meses para poderse atender. Entonces, no se esperen hasta el final cuando ya no puedan. O sea, hay que hacerlo antes. Y bueno, la atención ya hablando de psiquiatría, cómo va a ser o qué es lo que puede esperar una persona, eso va a depender mucho del estilo del psiquiatra. Es por eso que en redes sociales las personas preguntan, oye, recomiéndame un psiquiatra, ¿con quién voy? O estoy buscando esto y un psiquiatra, ya que hay psiquiatras, o sea, todos hacemos como el tronco común, por decirlo, de psiquiatras, y hay psiquiatras que tienen a lo mejor un tipo de posgrado enfocado en algunos trastornos mentales, a lo mejor trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos del sueño, niños, adolescentes. Pues eso te puede también ayudar un poco más a identificar hacia dónde quieres ir o también el tipo de atención que tú quieres, ¿no? Muchas veces no es como que nada más ir como con el médico, decirle, me duele esto, dame algo y ya me voy. ¿Qué pasa eso? También con algunos psiquiatras que son más psicofarmacólogos, o sea, ven lo que hacen el diagnóstico y recetan en base O a a esos veces no se síntomas. hace el diagnóstico, O a veces no se logra ni hacer el diagnóstico. solo se medica. Entonces, y ya se van con la receta y pasa esta experiencia, ¿no? De que llegué, y fui 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos y ya me salí y ya no hubo esta parte ni de psicoeducación y menos esta parte de una intervención psicoterapéutica que yo creo que si no hay una formación, básica en psicoterapia o una especialización o una maestría, es mejor no intervenir y es mejor derivar. O sea, no es como que a fuerzas lo tengas que hacer si no sabes, porque a veces pasa peor porque vas a actuar en función de tus propias creencias y de tu propia historia de vida y vas a transmitirlo hacia el paciente. Entonces, sí hay que buscar lo que, encontrar, buscar lo que cada uno va a tener de acuerdo a su necesidad y es en esto, ¿no? Pues obviamente que ya ahorita pues hay como más, puedes revisar más el perfil, puedes buscar los comentarios, puedes buscar con amigos, con familiares, preguntar en algunas redes sociales lo que tú quieres, lo que tú deseas, y eso pues te va a enfocar más a eso, pues eso sería como a grandes rasgos. Ay, es que Considero también es la que, conexión, ¿no? claro, Por ejemplo, yo estuve con 3, después, bueno, con 2 antes de ti, y la verdad con el que conecté fue contigo, porque los otros 2, literal, ¿cómo te sientes? Tal y tal. Okey, tómate esto. Entonces fue como que de hecho, a eso me refiero. Creo que lo básico sería
así como luego dicen, ¿cuáles serían los tips? Lo básico sería que no aceptaras una receta si no tienes una valoración. Porque honestamente me ha tocado pacientes que no necesitan medicación y que al contrario se está trabajando para retirar medicamentos porque nunca hubo un diagnóstico. Y ahí es donde digo, no puede ser posible que hagamos farmacodependientes cuando no hay un sustento. Y yo puedo decir que 8, o así como de esta, ¿no? 8 de cada 10 de pacientes que me llegan, les digo, ¿trae una valoración? No. ¿Cómo fue su proceso? Llegué, me senté 5 minutos, me dio una receta, va y cómprese y tómese. Y es lo que a mí en lo personal me parece justo. Fue lo que personal a mí me pasó como paciente. Y de ahí fue cuando dije, esto no está bien, no está correcto. Porque ¿qué estamos haciendo? Pues que reprimas lo que estás sintiendo, en lugar de que lo trabajes, que lo dopes. Como En lugar, fortalecer la mente, ¿no? sí, en lugar de invitar al paciente a que lo trabaje, porque evidentemente puede traer una cuestión emocional, lo dopamos y le damos una pastilla para que esté dopado. Cuando no hay un diagnóstico. Cuando hay un diagnóstico, yo no digo nada, al contrario, le aplaudo al psiquiatra que lo hace, pero son contados, ¿sí? Entonces, yo sí recomendaría esa parte también en lo personal. Tip número 1, si el psiquiatra no te hace una valoración, no aceptes la receta, porque no hay un sustento. A diferencia que usted me haga lo contrario, doctor. Por eso le preguntaba, y por eso era tan insistente. ¿Cómo le hace, doctor? Yo creo que aquí nos da para hacer el espacio de lo que callamos los pacientes. Y lo que Sí, callamos. claro. Los Es que doctores. que los Claro. dicen allá afuera. Entonces, como te dices tú, yo tengo una parte de psicoterapia, padrísimo. Pero si no lo tiene y solo es médico y psiquiatra, bueno, hagan valoración. Punto. Y yendo esto a la parte más técnica, pues eso va a ser una historia clínica. Claro. Sí, historia clínica base, hacemos la valoración, tenemos un sustento, un diagnóstico y decimos, por esto te estoy dando esto. Claro. ¿Sí? Y si también, porque no sé, aplicas alguna valoración, la prueba que tú quieras, neurológica también, te da los índices y puedes decir, ¿crees que esta persona intenta lo primero sin medicamento? Si ves que de plano la persona no avanza y está trabajando en su persona, perfecto. Sí, pero también me ha tocado personas que digo, ¿cómo es posible? Y luego, o peor aún, fui y me senté en una farmacia muy conocida y le dije, estoy muy triste y me dieron esto. Y yo, Ay, no. sí, se los juro que hay casos así. Está bien automedicado. Realmente se ha luchado mucho por esto, incluso con programas como el IMH Gap de la OPS, en donde hay muchas más preguntas que podemos hacer los profesionistas para poder tener más información. Por ejemplo, preguntar si se consume alcohol, se consumen drogas, si hay ideas suicidas, si hay intentos suicidas previos, las cuestiones del sueño, alimentación. Muchas preguntas muy básicas. Si la preguntas te va a dar más información, ¿verdad? A que te vayas por una o dos cosas y con una, nomás está triste, sí, depresión, toma medicamentos. Eso sería como muy rápido. Yo lo que les puedo decir es que es como en cualquier rama, no de la medicina, sino cualquier profesionista, hay una amplia gama de forma de atender, o sea, y esto pues cada quien va encontrando con quien mejor te sientes, porque es algo bien personal, ¿no? Exponer esta parte de las emociones, esta parte de tu alma, de tu historia de vida, y pues que esté con quien se sientan más cómodos. Eso yo les diría, o sea, no dejen de buscar, no se decepcionen si en un momento, también recuerden que somos humanos, a veces estamos cansados, andamos apurados, nos olvidó muchas cosas que entran en nuestro juicio. Obviamente no es como, es como nada más tener esa empatía de que estás enfrente de otro ser humano que también tiene una vida, problemas y que puede estar pasando algo, pero finalmente no es una justificante, ¿no? O sea, Claro. como profesionistas, pues es como el show debe continuar, o sea, Claro, sí, claro. totalmente. O sea, imagínate que Sí. siempre les pongo ese ejemplo, digo, si yo estoy presentando un problema ahorita, pues no voy a aprovechar el paciente para contarle mis problemas. O sea, él viene a contármelos a mí. ¿Me explico? Entonces, pues bueno, esa era la línea bien delgada. Y ahorita comentabas una parte muy importante que decías, tiene que ver también como preguntarle los factores de la alimentación. ¿Qué más empleas aparte? Si de a ti te llega un paciente que tú dices, porque también te llega el paciente aferrado, que te diga, no, yo tengo esto, doctor, ChatGPT me dijo que tengo esto. Y ya lo vi. Y quiero que me medique esto, esto y esto.
Pero después de hacer todo lo que haces en tu consulta, dices, tú requiere medicación, ¿qué haces? Todavía no me llegan de sus No, pacientes, pero puede ser que sí me vayan a llegar Qué bueno. o no lo dicen tan así, tan de esa manera. Porque hay pacientes que sí ya saben como su diagnóstico y los posibles tratamientos, pero porque ya se han vuelto cazadores de psicólogos o de psiquiatras, ¿no? Y han ido con tantos y han probado tantos medicamentos que te pueden expresar alguna de esas cosas. No es como algo como tan frecuente. Yo creo que más adelante lo va a hacer. Forzosamente lo va a hacer con la cuestión de la inteligencia artificial. Sí, esto va a revolucionar, pero ya ahorita nosotros como psiquiatras y en los foros más novedosos es que la inteligencia artificial sea también un aliado y una herramienta para nuestra consulta. O sea, no para evitar esta parte y claro que ponerlo y sopesarlo, ¿no? O sea, no pelearnos con eso. me imaginé, si usted siente que tiene eso, búsquelo en ChatGPT. ¿Me hace valoración? No, póngale en ChatGPT a ver qué dice. Y no dudo que vaya a pasar eso, ¿no? Por cuestiones incluso económicas, etcétera, etcétera. Sí, Sí, sí. puede ser que la automedicación siempre existió, Sí, totalmente. siempre existió. Sí. Siempre existe. Pero hay que tener mucho cuidado porque en estos temas y en otros que también son muy delicados, pudiéramos estar totalmente errados y lejos de ayudarnos. Claro, y esta parte que dices que siempre ha existido, pero también hay una parte en el colectivo que siempre ha existido y está bien marcado y no me vas a dejar mentir, Mm. que es si el médico te dice que te lo tienes que tomar, lo tomas. Como que el médico tiene ese poder. Y yo lo veo, por ejemplo, ahorita yo como mamá que llevo a mi hija, a mi hijo al pediatra y a veces pienso, no, esto, no, pero dijo el pediatra que sí y te gana. Es más, dice el pediatra, dele esto de tal marca y tú, no, sí, llegas y que sea de esta marca. Oiga, tengo marca X farmacia. No. El pediatra dijo eso, porque ha de ser más bueno, pero porque el doctor lo dijo. Entonces tiene ese poder tan fuerte el médico, que si el médico dice, tómatelo, aunque lo dudes, te lo tomas. Que es el poder del sanado Ujú. y es el poder que tiene el paciente también de la sugestión. Y si tú quieres ver así también del efecto placebo que tiene altos índices también de mejora, en donde pasa esta magia, manera y mejora, ¿no? Aunque a lo mejor ni siquiera le iba a llevar para eso, pero El poder de la mente. Así es. A eso me refería, dije, a ver si te adopta con un paciente que le ha dado las pastillitas mágicas de dulce, con eso se va a curar, ¿no? O como pasa de pronto de trabajar en una clínica, donde ya los enfermeros ya identificaban a los pacientes que llegaban por ese efecto placebo. Y entonces llegaban muriéndose. Y literal era, sí, póngale la dosis de no sé qué, no sé qué. Y yo, ¿qué le están poniendo? Agua. Era agua. Y salían renovados. Sí, pero pasa. Muy bien, pues ahorita siempre hacemos una dinámica en donde decimos algo, bueno, nosotras damos de lo que aprendimos, pero tú como nuestro invitado, un mensaje a toda nuestra comunidad. ¿Qué mensaje importante quieres darles a todos los que nos están viendo en Transform? bueno, pues que en este mensaje que acabamos de decir, que cuiden su parte espiritual. O sea, que no dejen de buscar adentro de sí mismos y que si hay una parte que crean que requiere una atención en salud mental, tampoco no duden en buscarla. O sea, que sean valientes ante ese estigma, ante ese dolor, ante esa pena y vayan y busquen esa atención, porque para eso estamos todos, ¿no? Así, para estarnos ayudando. O sea, es un colectivo en que nos estamos ayudando para que funcione esta ciudad, este estado, este país y finalmente nuestra salud. O sea, para que logre haber un medicamento en una farmacia es toda una cadena de suministro, ¿no? Para que un profesionista se forme es todo un esfuerzo de una familia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay esta situación o esta problemática, pues bueno, ir a atenderte y si no te funciona, que no dejes de tocar puertas. O sea, créanme que va a llegar el momento en donde van a encontrar esa persona que estaba destinado en ese momento de tu vida, que encontraras para que te prestara, para que te ayudara, para que te escuchara. Sí, eso que acabas de decir es muy importante porque a mí me pasó, por ejemplo, fui con varios psicólogos o terapeutas incluso y en ese momento era lo que necesitaba, pero ahí lo pausé justamente porque ya pasó ese tiempo
o porque ya aprendí lo que él me tenía que enseñar, entonces ya tenía que pasar al siguiente nivel. Pero, por ejemplo, en esta cuestión de psiquiatría, pues más bien yo siento que es como que la conexión incluso también con el doctor y sobre todo que pueda creer en las mismas, pues vaya la redundancia, en las mismas creencias que tú tienes o sobre todo en tener pues esa misma mentalidad incluso acerca del tratamiento, porque muchas veces, justamente como decía Rox, nos queremos automedicar o queremos decir lo que, o más bien comprar lo que exactamente dijo el doctor, pero pues aquí es tener esa misma confianza con el profesional que necesitas en ese. Y pues en sí también que los locos tenemos más conciencia. No se crean, pero pues sí, eh, ese es uno también de los mensajes que quiero dar, que no porque tengas algún despertar espiritual pienses que estés loco, porque a mí me pasó, o sea, incluso hasta pensé que de alguna manera hasta la bipolaridad, o etcétera, etcétera, y yo decía, pues, ¿qué tengo? Entonces, pues busqué hasta por debajo de las piedras y simplemente pues era eso. Entonces también el tener autoconocimiento de quién eres más allá de no nada más pues las medicinas, sino tener este autoconocimiento tuyo y esa introspección, pero sin dejarte de medicar. Eso es súper importante porque no nada más tienes que estar con la parte espiritual o nada más con el psicólogo o nada más con el psiquiatra. Obviamente tener esa ayuda mental y sobre todo médica, que no nada más es esa parte espiritual. Entonces, creo que eso es también muy importante recalcar. Bueno, pues a mí me queda agregar que, bueno, primero que nada, estuvo muy, muy interesante todo lo que nos platicaste. Qué padre que estés uniendo todo eso, todos esos complementos a la terapia, se puede llamar, que das. Se me hizo súper padre. Nunca había conocido a un psiquiatra que se manejara de esa manera y se me hizo muy, muy padre. Y pues a los demás que siempre busquen qué es lo mejor para ustedes. Tengan mucho cuidado con los medicamentos, que un profesional se los dé, no se automediquen porque pues más que ayudarlos les va a ocasionar después una dependencia y esos medicamentos pues al final y al cabo son drogas, ¿no? Entonces pues te pueden generar una dependencia muy, muy grave y se vale aceptar que no estamos bien, es totalmente válido, no te va a hacer menos hombre ni menos mujer acercarte con un especialista. Pues bueno, yo me quedo con esta parte que coincido mucho con el doctor, de que pues el ser humano es un todo, es integral también, y por lo tanto, pues no puedes casarte con una sola parte, sino esta cuestión de investigar y revisar qué es lo que se adapta más a ti, a tu nivel de creencias también, hacia dónde tú también quieres llegar y alcanzar. Y sobre todo, creo que esta parte que comentaba Mariela, de que el hecho de que puedas tener como esa conexión con el especialista, ayuda mucho también para tener esa confianza. Entonces, pues, un gusto haberlo tenido aquí, doctor. Muchas gracias por todo lo que... Gracias. Nos pueden encontrar en redes sociales como Transforma Podcast. A mí me pueden encontrar como Mariela Paniagua Imagen. ¿Cómo te pueden encontrar, Oscar? Como Luis Grajeda. Les Sí. traje Perfecto. a mí como Ada Holguinart y Aura Casa Creativa. A mí como Roxana Psicología y como Punto Play. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y nos vemos en el próximo capítulo a partir de las 6 de la tarde por nuestros canales de Transforma Podcast, ya sea por YouTube o por Spotify. Muchas gracias. Gracias. Gracias.